En esta presentación, básicamente quiero contarles un poco cómo surge, cuál es el espíritu, cuál es la estructura que tiene la resolución 2881 de 2018 sobre el registro de transferencias de valor. Entonces, la presentación la voy a organizar básicamente en cuatro secciones. Primero, un poco de antecedentes, de dónde esta resolución, cuál es el marco normativo que en Colombia da soporte a esta resolución. Van a ver que esto no aparece como algo que no se ha pensado, sino que es un resultado de una legislación bastante amplia en desarrollo de muchos principios que están consignados en distintas normas en el país. En tercer lugar, me voy a referir a la estructura de la resolución, quiénes son los que reciben las transferencias, qué son las transferencias, de qué estamos hablando, cómo es el reporte, cómo es la publicación de este reporte y cómo vamos en este momento en la implementación de esta resolución. Bien, entonces, ¿cuál es el reto que tienen los gobiernos? O sea, la pregunta es, bueno, ¿por qué surge esta resolución sobre transferencias de valor? Hay un reto que en general los sistemas de salud y los gobiernos enfrentamos, y es promover la transparencia en todas las relaciones que ocurren en el sector salud. Y aquí un primer mensaje que quiero dejar con ustedes. Esta es una resolución que no está dirigida a los médicos, porque muchas veces en algunos casos se percibe que esto es una resolución que está dirigida solamente a los médicos, y más adelante les voy a explicar que claramente no es un ataque directamente a los médicos, no es una resolución que esté enfocada solamente al gremio médico, sino que cubre a profesionales en la salud, gremios. Es decir, pretende hacer transparentes las relaciones que se dan entre, en este caso, la industria farmacéutica de dispositivos médicos y quienes prescriben tecnologías en salud, medicamentos, dispositivos médicos, quienes son responsables de la compra en IPS, las asociaciones de pacientes, las asociaciones científicas. Es el objetivo, es un reto que enfrentan los gobiernos. Lo que han buscado es que esas relaciones sean transparentes. ¿Por qué hacer transparentes esas relaciones? Porque todos queremos conocer cómo se toman las decisiones, todos queremos buscar que haya decisiones que en últimas promuevan el bienestar de los pacientes, que mejoren la salud, y queremos que existan relaciones transparentes, y no solamente es en este tipo de relaciones, sino también que se conozca, por ejemplo, cómo se desarrollan las políticas públicas. Y por eso los gobiernos, y para poner ejemplos, en Colombia, cuando se desarrolla un proyecto normativo, hay publicación de las propuestas de esos proyectos. Esto no es una idea que se nos haya ocurrido solamente acá en Colombia. Muchos otros países han desarrollado, bien sea a través de normas específicas, de legislación o de acuerdos voluntarios, registros similares a este. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Sunshine Act de 2010 es una ley que justamente busca promover y transparentar esas relaciones que se dan entre la industria y los receptores de las transferencias de valor por parte de ellos. En Francia hay un reporte de transparencia también de carácter legal, pero también hay, por ejemplo, códigos de la industria, más temas voluntarios, donde se promueve que sean transparentes esas relaciones que se dan entre estos actores. Entonces, en Colombia empezamos a trabajar hace ya bastantes años con el apoyo de distintas entidades, de organismos multilaterales, en particular con Unión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo, Eurosocial, en proyectos para promover la transparencia en distintos ámbitos en el sector salud. Derivado en ese proyecto, lo que se pretendía era aumentar la transparencia y el acceso público a información de distintos aspectos, de distintas variables que son claves en el sistema de salud para tomar decisiones. ¿Qué se espera o qué es el objetivo de lograr esa mayor transparencia? Es que la información sea pública, que se conozca, que sirva de insumo para la toma de decisiones de los distintos actores, y esa toma de decisiones no es solamente desde el nivel central con resoluciones o normas, sino que todos tomamos decisiones, y lo que queremos hacer, lo que se pretende es que toda la información sea disponible para todos los actores, que estemos informados y que eso nos permita tener mejores herramientas para tomar decisiones.
Les decía entonces que este proyecto, esta resolución, no es una normatividad aislada, sino que se enmarca en todo un desarrollo normativo que uno puede rastrear desde incluso la ley 1438, donde en su artículo 3, un principio clave del Sistema General de Seguridad Social en Salud es el principio de la transparencia. La ley 1438 ya nos menciona la transparencia en la información como un principio del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En particular, las condiciones de prestación de los servicios, la relación entre los distintos actores del sistema, la definición de políticas en materia de salud deberán ser públicas, claras y visibles. ¿Qué le estamos mostrando acá? Y es el reflejo de lo que les decía, pues estamos hablando de transparencia, no es solamente esto, es transparencia a todos los niveles en el sistema de salud. Luego, la política farmacéutica nacional también establece como una de sus líneas estratégicas, dentro de las 10 líneas estratégicas de la política farmacéutica nacional, el acceso y la disponibilidad de información pública, confiable, oportuna, miren ahí por ejemplo, sobre acceso, precio, uso, calidad de medicamentos. Entonces el Ministerio ha desarrollado herramientas para que esa información sea justamente pública y accesible. Hay herramientas como la publicación del termómetro de precios de medicamentos, la aplicación medicamentos a un clic, que son estrategias para justamente promover la transparencia. Podemos también mirar COMPE 137 sobre Estrategia Nacional de Política Pública Integral, el Plan de Acción 2015 para Gobierno Abierto, promover relaciones transparentes entre los médicos, prescriptores, pacientes y la industria farmacéutica. Entonces, todo esto para señalarles que hay toda una normatividad y unos desarrollos que se han ido construyendo en el país con ese objetivo de promover transparencia. Y esta resolución es apenas un pedacito. O sea, no pretende reglamentar esta resolución todo lo relacionado con transparencia en el sector salud, sino un componente que era necesario también reglamentar. Si ustedes miran la ley estatutaria en salud, en esa ley se establece que las prebendas y dádivas están prohibidas. Entonces viene la pregunta, bueno, entonces todo es una prebenda y una dádiva, entonces no se puede hacer nada. La financiación de un estudio clínico es una prebenda o una dádiva. La invitación a un congreso para formación médica es una prebenda o una dádiva. Lo que se pretende entonces con esta resolución sobre transferencias de valor es justamente establecer los criterios para decir, mire, hay formas de relacionamiento legítimas entre la industria y los distintos actores, que son legítimas, son necesarias, como lo mencionaba el doctor Vaquero ahorita, pero que es importante que sean transparentes. Y ese es el espíritu por el cual se promueve esta resolución y se expide a mediados del año pasado. ¿Qué es la resolución? Para empezar entonces ya con el tercer punto. Es una resolución que el objeto específico de ella es crear el registro de transferencias de valor. Ese es el objetivo de esta resolución. Crea un registro de transferencias de valor. Y las define como una entrega en dinero o especie. Entonces, primer elemento, esa entrega puede ser en dinero o especie, por parte de unos sujetos obligados, que ya les voy a contar cuáles y que están definidos en la resolución, a favor de ciertos receptores en unas modalidades específicas. Entonces la resolución que establece qué es la transferencia, es decir, establece las modalidades, quién hace la transferencia y quién la recibe. Esos tres elementos están definidos en la resolución. Aquí les voy a contar algunos ejemplos, pero están detallados en la resolución. No es una resolución larga, ustedes la pueden conocer. Y aparte de la resolución, también en el Ministerio vamos a publicar un ABC que pretende ser mucho más claro, luego es digerible, no en formato de resolución, sino que es una información, un ABC, una estructura, un documento de mucha más fácil lectura, incluso con algunos ejemplos, que aterriza un poco lo que está acá en esta resolución. Entonces, ¿cómo está organizada la resolución? Tiene varios artículos, me voy a referir básicamente a estos que son los claves, porque hablan de lo que les decía, cuáles son las modalidades, quiénes son los receptores y quiénes son los sujetos obligados a reportar.
Entonces, primero, ¿de quiénes estamos hablando en esta resolución? Que son los sujetos que entregan las transferencias de valor. Son los sujetos obligados a reportar titulares de registro sanitario de medicamentos y dispositivos médicos. Esos son parte de esos sujetos que son obligados a reportar. Hay otros también que están establecidos, no voy a hacer una lectura detallada de cada uno de los sujetos obligados, pero un ejemplo concreto de ello es, por ejemplo, una compañía farmacéutica, una compañía de dispositivos médicos. Ellos son sujetos obligados a reportar en el ámbito de aplicación de esta resolución. Con estos sujetos obligados a reportar, desde el ministerio estamos trabajando con ellos, llevamos creo que aproximadamente ya casi 20 capacitaciones con ellos, porque ellos van a tener un trabajo importante y es todo el proceso de recopilación de la información, organización, entrega al Ministerio de Salud a través de una plataforma electrónica que hemos diseñado. Entonces con ellos estamos haciendo un trabajo para estandarizar cómo se debe hacer el reporte, identificar dónde están las brechas, porque una resolución obviamente no puede llegar a todo el detalle, pero ya en la práctica uno empieza a encontrar situaciones como que, oiga, esto sí está cubierto por la resolución o no. Eso es lo que estamos trabajando y que espero que hemos ido avanzando en ir clarificando ciertos puntos ya operativos de cómo se hace el reporte, pero es un trabajo que está, por ejemplo, fundamentalmente a cargo de la industria farmacéutica, de la industria de dispositivos médicos. Con ellos entonces, como les digo, ellos son quienes van a ser los obligados a entregarle al Ministerio de Salud esa información. ¿Información sobre qué? Sobre qué tipo de transferencias de valor hacen a estos receptores. ¿Y cuáles son esas transferencias de valor? Recuerden que pueden ser en dinero o en especie. Entonces, por ejemplo, si un sujeto obligado a reportar, una compañía, le paga unos honorarios a un médico para que dé una conferencia, eso sería una transferencia de valor. Es distinto si usted trabaja o tiene un vínculo laboral con el laboratorio que está haciendo el evento. O sea, aquí no vamos a reportar las relaciones laborales, ¿sí? Estamos hablando de cuestiones puntuales específicas. Si a usted, por ejemplo, le financian la asistencia a un congreso, el tiquete, el alojamiento, la inscripción al congreso, ese tipo de transferencias también hacen parte de esas posibles modalidades que ellos, no ustedes, sino ellos van a tener que llevar un registro de esas transferencias que le hacen a cada uno de ustedes. Por ejemplo, si también se financia, no a ustedes, a personas naturales, sino que es a personas jurídicas, me explico. Dan financiación para que una sociedad científica organice un evento. Eso también hace parte de transferencias que se deben reportar en esta resolución. Entonces, hay distintas modalidades que están consignadas en el artículo número 7 sobre qué se entiende, qué es lo que debe ser sujeto de reporte en esta información que los sujetos obligados deben entregarle al Ministerio de Salud. Entonces, ya les he mencionado ejemplos, invitaciones a comer también estarían cubiertas, ¿sí? Suscripciones también estarían cubiertas. Bien, hay varias modalidades que están descritas allí. Ustedes van a preguntar, bueno, pero entonces un café, un tinto, entonces todo eso se va a tener que empezar a reportar. No, tampoco nosotros queremos llenarnos de información que sea inútil, que no tiene ningún sentido para el ministerio, y por eso también se establece acá, el artículo 6, el monto de ese tipo de transferencias. En particular, con respecto, por ejemplo, a la alimentación, solamente deben empezar a contarse como dentro del registro aquellas que superen 3 salarios mínimos mensuales legales diarios. Y no todo se tiene que reportar al Ministerio de Salud, sino que también se establecieron unos montos que es un salario mínimo mensual por semestre. Es decir, si hay transferencias en el semestre que sean inferiores a esa cifra, no se reportan, no se van a entregar. ¿Sí? Al final de la charla vamos a tener un espacio para preguntas y dentro del foro. Entonces, por eso se establece en el artículo 6 ese monto, lo que supere un salario mínimo mensual al semestre,
entonces ya esa información, ya si los que están obligados, se la entregarán al ministerio. ¿Listo? Quiere decir esto, si le dieron un tiquete de 300.000 pesos, aunque es una modalidad que está en la resolución, pero no hubo ninguna otra transferencia, esa información no va a ser reportada al ministerio. Si es superior a un salario mínimo, sí ya sería reportada al ministerio. Entonces miren que esta resolución también, cuando se estaba construyendo, este fue un punto de discusión de, bueno, qué se va a reportar, qué sí, qué no, sobre qué montos, qué valores, y eso fueron parte de los acuerdos a los que se llegó en la construcción de esa resolución. Ahora, ¿quiénes son los que reciben? Porque me he referido a ejemplos puntuales con ustedes, ¿sí? Porque estamos aquí Colegio Médico Colombiano, pero no son ustedes los únicos receptores. Como les iba adelantando antes, los receptores pueden ser tanto personas naturales como jurídicas. Esas personas jurídicas puede ser una agremiación, puede ser una sociedad científica, puede ser una universidad, donde la industria, por ejemplo, financia proyectos de investigación. Eso está contemplado entre las transferencias que serían reportadas en este registro. Entonces no es solamente esas transferencias a los médicos, son actores como los encargados de compras en las IPS, son asociaciones, son otros profesionales de la salud que laboran en instituciones de salud. Entonces no es una resolución enfocada exclusivamente hacia los médicos, y creo que eso es un mensaje que quiero dar, sino que pretende transparentar las relaciones entre todos los actores, o sea, no es solamente hacia los médicos. Bien, entonces, sujetos obligados a reportar quiénes, qué se reporta, en qué monto y quiénes son los receptores. ¿Cada cuánto se hace este reporte? Este reporte se hace de manera semestral en el primer trimestre del año con la información del segundo semestre del año anterior y luego en los meses de julio, agosto, septiembre para la información del primer semestre de cada año. Entonces es un reporte que los sujetos obligados a reportar realizarán 2 veces al año. Eso no lo tienen que hacer ustedes, eso no lo tiene que hacer ninguno de los receptores, lo tiene que hacer ¿quiénes? Los sujetos obligados a reportar. ¿Quién? La industria farmacéutica, dispositivos y los demás que están cobijados por la resolución. Ustedes, se estableció, se publicó, como les digo, a mediados del año pasado y se estableció que el primer reporte iba a ser en 2020 con la información del segundo semestre de 2019. Bien. Entonces, como van a ver, aquí la carga grande va a estar en cabeza de la industria, fundamentalmente. Por eso hemos tenido y lo seguiremos teniendo espacios de capacitación para terminar de aclarar las dudas, ajustar lo que haya que ajustar en la plataforma electrónica para el envío de la información y clarificar todas las dudas que sea necesario. De parte de ustedes ¿qué van a tener que hacer? O sea, ¿qué implica esta resolución de parte de ustedes? El objetivo de recolectar esta información y hacerla pública, hacerla transparente, es que justamente se conozca qué, quién transfiere qué, a quién, o sea, qué compañía hace esta transferencia de valor, a qué sociedad científica o a qué persona natural. Hay cierta información que es de carácter personal que no podemos publicar. Ojo, no podemos publicar sin contar con un consentimiento expreso por parte de los receptores, o sea, de parte de ustedes. Para que el ministerio pueda publicar esa información, cierta información personal, porque ojo, hay información que es de carácter público y la podemos hacer disponible. Pero hay cierta información, por ejemplo, específicamente relacionada con el valor, el monto de la transferencia que ustedes reciben. Esa información, para nosotros poder hacerla pública, y esa es la invitación que nosotros estamos haciendo, debe ir mediada por un consentimiento informado en el cual quien recibe la transferencia autoriza para que el ministerio publique esa información. Las compañías que están obligadas a recolectar esta información sobre las transferencias se la entregan al Ministerio de Salud, independiente que
el profesional de la salud haya dado o no el consentimiento. Es decir, la obligación de reportar al ministerio es una obligación que tiene cada compañía. Ahora, para publicar cierta información, porque sí hay alguna que nosotros podemos publicar porque es de carácter público, pero información, por ejemplo, sobre el valor de lo que recibe, esa se requiere que exista un consentimiento informado, ¿sí?, que está descrito unos lineamientos o recomendaciones en el anexo técnico 2 de la resolución. Cada compañía lo podrá hacer de manera diferente, o sea, no es, en la resolución se establece que ese consentimiento informado deberá tener unos mínimos, y esta es una sugerencia, pero cada compañía lo podrá ajustar, lo podrá modificar, dependiendo de las consideraciones que cada una de ellas tenga, para que ustedes cuando reciben la transferencia den la autorización para publicar la información. Aquí entonces es donde viene la parte de la invitación por parte del Ministerio y en general de distintos actores a que participen y autoricen esta publicación para que se haga transparente esta información. Por supuesto, el Ministerio no publicará ninguna información que no, para la cual no tengamos el consentimiento expreso e informado de parte de ustedes. Entonces, ahorita voy a referirme de pronto a algunas inquietudes que han ido surgiendo alrededor de la implementación de esta resolución. Caso de muestras médicas. Entonces, ya va a aparecer que se están llenando de plata por recibir muestras médicas. Claro que no. Las muestras médicas se reportan el número de unidades que se entregan, pero se reportan con valor cero. Entonces, no afecta para nada, ¿sí? Les preocupa entonces que la DIAN ya los va a venir a perseguir porque recibieron apoyo para ir a un congreso. Ustedes con un tiquete o una estadía en un hotel no se están lucrando, ustedes no están generando ingresos, eso no es objeto de tributación. Tiene que pagar impuesto la compañía de viajes, el hotel, pero ustedes no se están lucrando, no están percibiendo un ingreso por el cual, por ejemplo, la DIAN vaya a hacerle seguimiento. Esta resolución no tiene ningún espíritu de ir a transmitirle esta información y entregársela a la DIAN, porque nosotros como sistema, como Ministerio de Salud, no podemos intervenir en otro sector en el cual no tenemos competencia. Esta es una resolución del sector salud para transparentar las relaciones en el sector salud y de uso en el sector salud. Creo que ese punto es bien importante aclararlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, bueno, con los montos, el caso de la DIAN? Ahorita podemos abrir de pronto por algunas otras preguntas que ustedes puedan tener, pero esos han sido como algunos de los más prevalentes. Hay dudas, por ejemplo, que son ya más en la parte operativa, que esas las estamos resolviendo con la industria, con quienes están obligados a reportar. Si compran un tiquete hoy, pero el evento es en 10 meses, ¿en qué ese mes se reporta? Esos son temas operativos del reporte y estamos llegando a acuerdos en ese sentido. ¿Cómo entonces hemos avanzado en la implementación de esta resolución? Todo lo que, como les decía, se realiza en el segundo semestre de 2019 va a ser reportado en los 3 primeros meses del próximo año. Este año ya habilitamos, y durante 2018, ya habilitamos la plataforma mediante la cual los obligados a reportar pueden hacer reportes pedagógicos. Ya hemos tenido ya 11, 12 reportes pedagógicos, ya hemos identificado algunas mejoras que tenemos que realizar en la plantilla, en el formulario para el reporte, en la plataforma. Y estamos capacitando justamente a todos los equipos que están encargados de este proceso en distintas compañías. Y estamos desarrollando este tipo de espacios con ustedes para explicarles el sentido de la resolución, qué es lo que se está publicando y cuál es su objetivo y el espíritu de la misma. Entonces, finalizar nomás con esa invitación a que se vinculen con esta iniciativa que busca que sean transparentes esas relaciones entre
todos los actores del sistema. Ya dejo acá y podemos entonces, primero preguntas y el foro, para que estemos todos allí. Muchas gracias. Mil y mil gracias, de verdad. Yo pues quiero invitar a los representantes de la industria a que nos den su opinión entonces sobre este tema, porque yo decía aquí tengo varias preguntitas. Entonces, es cómo ha sido la percepción por parte de ustedes sobre esta reglamentación y qué les han dicho a ustedes los profesionales, las instituciones frente a esta reglamentación, y ahora con todas las explicaciones que el doctor Aurelio da, cómo lo perciben ahora esta política de transferencia de valor y transparencia dentro del sistema. Doctor Méndez. Gracias, doctor Samuel, doctor Vaquero, por la invitación que nos hacen. Nosotros, yo soy José Luis Méndez, médico, saludista público y presidente ejecutivo de ASINFAR, la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia. Suelen llamarnos nacionales, pero no solamente somos nacionales, tenemos compañías multilatinas y compañías de origen capital diferente al colombiano, pero industriales. Industriales, es muy importante ese tema, transformación de materia prima a producto terminado. ¿Por qué lo menciono? Porque ante la pregunta vamos a tratar de compartir con ustedes que, como bien dijo el doctor Aurelio, que de verdad le agradecemos mucho, hay quienes por el temor al tráfico prefirieron verlo por estas herramientas modernas, que dicho sea de paso tienen que ver con esto. Es un tema de evolución, o sea, estamos en el siglo XXI y el tema de la información y Big Data y todos estos temas no pueden ser ajenos a nuestro sector. Les decía que mencionaba el tema industriales porque suelo decirlo en varios escenarios, nosotros tenemos 330 titulares de registros en el país, 330 sujetos de reporte de información, todos sin contar los de dispositivos médicos, yo creo que son otros 300, o sea, seremos 600. Y cuando uno ve nuestras agremiaciones que queremos mucho porque lo que propenden es porque exista transparencia, porque existan códigos de ética, como mencionó el doctor Roberto al inicio, ASINFAR también está a punto de publicarlo, pero no es en contra de los médicos. De hecho, hemos vivido en este sector toda la vida, recibimos visita médica al inicio de nuestra vida y práctica clínica y apreciamos mucho el trabajo de los representantes y visitadores médicos que, entre otras cosas, están en un desamparo total porque ya tenemos fotos de entidades que dicen prohibida la entrada de emboladores, vendedores ambulantes y visitadores médicos. Sí, en esa categoría vamos. Entonces todo el profesionalismo que se les exige está quedando en la nada, estamos desestimulando una relación transparente de nuevo que debe existir entre la industria y los profesionales de la salud para llevar información de productos que debe ser, entre otras cosas, en primer lugar, clara, transparente y no engañosa. Pero les repito, somos 600 y nosotros en nuestras asociaciones, incluido la Cámara Farmacéutica Landi, no superamos los 60. No superamos los 60. Entonces, el punto está, doctor Samuel y doctor Vaquero, en que nosotros desde el comienzo de estas discusiones vimos algo que no pudimos obviar, que era una carga administrativa sobre las compañías. Tener que poner ahora personas, y a ver si aclaramos un poquito algo que el doctor Aurelio ahí se le iba cruzando entre salarios diarios y mensuales, con todo respeto, y es que si en 6 meses a un profesional, a una cédula de ciudadanía, a un NIT, se le da más de un salario mínimo mensual legal vigente, hay que reportarlo. ¿Pero qué se reporta? Aquellos eventos que superen el valor de 3 salarios diarios legales vigentes, es decir, más o menos 90.000 pesos. Y es un tema transparente porque no es el café, no es el almuercito normal, pero sí aquel que ya se va con whisky y con una cosa ya se pasó de 90.000 pesos, que entre otras cosas no debería hacerse porque al parecer se coopta la voluntad del profesional de la salud bajo una bebida embriagante. No debería ser, pero una reunión de un trabajo, un almuerzo de trabajo seguramente no supera los 90.000 pesos, salvo que alguien quiera realmente descrestar al médico y llevarlo pues a una 2 estrellas Michelin. Entonces el punto es que se lograron esos acuerdos en estos últimos
años y en ese compartir, socialización de la norma, los posibles cruces con lo que se llama dádivas o prebendas, porque también se estuvo en esa discusión, si era mejor tener entonces una norma sobre qué es una dádiva, una prebenda, dejarlo claro, y de una vez por todas acabar con el tema de la competencia desleal. ¿Por qué la hay? Porque la hay, porque nosotros lo prohibimos en nuestros códigos, porque en nuestras reuniones lo discutimos y decimos hay que competir transparentemente con información, como dije antes, totalmente transparente, verídica, y que el médico tome su decisión y los profesionales de la salud sobre recomendación, prescripción, adquisición en una compra, entrada a un formulario o no, de manera transparente. Entonces nosotros hoy, viendo que estamos a 3 días de empezar a llevar estos reportes, porque es que la industria, muchos estamos conscientes, pero les repito, no los 300 de Pharma y los otros 300 de dispositivos, todos estamos en esto. Yo quiero ver qué pasa el año entrante cuando se presenten esos reportes, porque es que de nuevo, aclarando el siguiente punto, nuestros colegas y profesionales de la salud deben firmar un consentimiento informado si su relación es transparente, porque no tenemos nada que ocultar ni de un lado ni del otro. No debemos temer a esos reportes. Esto es un tema de cruces con la DIAN. Tiene que ser que alguien reciba pues ya no 900 salarios mínimos por algún motivo para que vaya a ser llamado por la DIAN a que no pagó el impuesto sobre su renta, sobre su ingreso. Es algo que es absolutamente lógico, nadie le va a cobrar porque así haya almorzado con el vino los 6 meses del semestre y se pasó el salario mínimo, ¿sí? Miren que ya uno va decantando y el tema es de absoluta transparencia, no debe haber un temor. La carga administrativa la tenemos nuestras compañías, que deben ahora sentar personas a hacer ese filtro de esto, qué fue aquí, qué fue allá, a quién fue a dónde, qué se le ofreció, y sumar y reportarse si fuera necesario. Pero claramente para el primer trimestre del año entrante van a ver esos reportes y seguramente vamos a hacer un corte para, de nuevo, de manera transparente, ver quién está pasando de agache, discúlpeme la santanderianidad, para llamarlo al orden, porque aquí todos, en esta relación transparente de no comprar conciencias, ni esferos formulando un producto, ni el stickercito por detrás de la fórmula que dice esto no lo venden en la farmacia, llame a este teléfono que él le contesta a María y por cada caja que usted pida le dan otras 2. ¿Eso será muestra médica o qué? Yo no creo. O sea, tranquilamente tenemos que todos estar actuando sobre la mesa y de manera transparente. Esa es la invitación que nosotros hacemos. Celebramos, sabemos que el Ministerio hace un esfuerzo también en esto. No solo nosotros tenemos la carga, sino ellos consolidarla y a ver qué resulta de este tema. Por ahí es nuestra posición desde Asinfar. Doctor Méndez, muchas gracias. Para el doctor Orlando Sarmiento, de parte de AFIDRO, ¿qué posición tienen, qué experiencia han tenido y cómo están preparados para este proceso de notificación o de transparencia, de la transferencia del valor? Ok, bueno, muchísimas gracias al Colegio Médico Colombiano por la invitación al foro, al Ministerio por su presencia también en esta reunión. Bueno, la posición de AFIDRO que represento como director científico y como médico también en ejercicio internista es absolutamente clara. Nosotros desde el principio hemos estado plenamente de acuerdo con la resolución. En primer lugar porque creemos, y como lo ha expresado José, que la relación médico-industria farmacéutica debe ser absolutamente transparente. Segundo, porque tenemos la práctica a nivel de otros países de hacer este tipo de reportes en una forma periódica y en una forma adecuada frente a los requerimientos que hacen las diferentes autoridades de salud. Entonces realmente es ampliar este tipo de información y de reporte a un país más como es Colombia. ¿Cómo ha sido el proceso? Creo que ha sido un proceso bastante interesante y bastante enriquecedor porque debo resaltar la apertura del Ministerio y específicamente del doctor Mejía y su equipo en este tipo de seguimiento a la normatividad y de ir buscando, como él le decía, cuáles son los puntos que han fallado o que hay que implementar o que hay que aclarar. Y permanentemente hemos venido trabajando de la mano y creo que se está complementando tanto la herramienta de trabajo
como el ABC, que es una aclaración, digamos, a diferentes temas que el Ministerio está desarrollando, y esa intercomunicación ha sido bastante interesante para enriquecimiento de la herramienta y entender básicamente el tipo de reportes que hay. Debo decir que al principio había muchísimas dudas en cuanto a si la resolución iba o no iba, si se iban a aplicar los tiempos realmente como estaban escritos, etcétera, cosa que ya está absolutamente clara. La resolución va como está escrito, los tiempos se van a cumplir como estaba definido, pero habían algunas cosas en las cuales nosotros, a diferencia de otros países, no veíamos en un momento determinado la aplicación o la utilidad de hacerlo, y también lo discutimos en mesas. Por ejemplo, el reporte de muestras médicas, que hoy lo sabemos es a cero valor, como lo explicó el doctor Mejía, pero digamos, para nosotros, desde nuestro punto de vista, no constituía una transferencia específica de valor, y en el inicio fue uno de los temas de discusión. Cosas como material de publicidad o los famosos gimmicks, que en nuestro código, en la parte de AFIDRO, está absolutamente prohibido entregar gimmicks o entregar recordatorios de marca, pues no veíamos tampoco la sustancia, digamos, de reportar esto en la resolución. Y digamos que todos estos temas se fueron trabajando. ¿Qué dirían que hoy sigue cuestionando? Y sería una pregunta que dejo al doctor Aurelio en la mesa, y es la parte del consentimiento informado de parte del médico sigue en este momento generando un poquito de inquietud. Lo que hemos entendido en las capacitaciones es que si el médico da su consentimiento para que se haga pública la transferencia de valor, en ese reporte que se va a hacer público, pues estará obviamente su identificación y estará el valor que fue transferido a través del año. En la resolución, dos temas. El primero, en la resolución hay un anexo donde hay un formato sugerido, o sea, con los contenidos mínimos que debe tener, pero como mencionaba el doctor Sarmiento, incluso están haciendo algunos ajustes para aclarar la información, es perfectamente válido. O sea, hay unos mínimos de lo que debe contener, pero cada compañía puede hacer los ajustes que considere necesario, y me parecen muy razonables los que se proponían desde AFIDRO. Eso es lo primero. Ahora, para utilizar el ejemplo que usted nos está poniendo, hay una charla, se organiza una charla y algunos médicos van y asisten, ¿sí? ¿Qué se esperaría que se reporte acá? Si hubo una invitación de la industria a esa persona que está dando la charla, ¿sí? Hay quien reporta, la compañía, en este caso, debe ser cuidadosa en identificar. Bueno, yo estoy trayendo estos médicos que los estoy llamando con nombre A, B, C y D. Si los estoy llamando con nombre A, B, C y D, vengan para acá, les estoy dando una comida y que supere los montos indicados, eso debe ser objeto del reporte, si supera los montos, ¿sí? Si por ejemplo se organizó un evento así de este tipo, ¿sí? La compañía contrata, le hace una transferencia, en este caso porque pueden ser transferencias de dinero también, a un expositor, empieza a contar dentro de esos montos que debe empezar a sumar para ver si le suma más de un salario mínimo y lo reporta o no. Y entonces entraron varios médicos porque supieron del evento, entonces para que se sienten ahí, ¿va a tener que firmar el consentimiento? Claro que no. ¿Sí? Entonces, es más una responsabilidad desde la compañía identificar cuándo le está haciendo una transferencia de las que están establecidas en la resolución a alguno de los sujetos receptores. En el caso de las muestras médicas, y disculpe, últimamente los laboratorios ya podría decir que por lo menos a mí me da una caja con 2 tabletas. ¿Sí? Hace algunos años había laboratorios que me llevaban al consultorio cajas completas originales de medicamentos. ¿Cómo verifica el ministerio que ese laboratorio efectivamente le está dando una presentación de 2 tabletas o el original? Esa pregunta no se la entendí muy bien. El reporte de las muestras médicas reportaría la unidad, 1 o 100. Yo no sé cuántas
¿Cuántas le dio? A nosotros, como ministerio, ¿qué información nos reportaría la industria? Yo, industria, le di 1 unidad o 100 unidades a valor cero. ¿Sí? ¿Cuántas unidades le entreguen a ustedes como muestra médica? Ya, de 1 a el número que sea. ¿Sí? Nosotros no vamos a hacer una auditoría sobre eso, que si recibió 1, 100, 2. Esto es parte también de la construcción de confianza entre los actores del sistema. Es que a usted le dieron solamente 2, pues le dieron 2 y punto. Nosotros, sobre esa información, nosotros no vamos a ponernos en ningún tipo de auditoría, ni vamos a llamar al médico a decirle, usted si recibió 2 o recibió 3 o 4. No, ahí es responsabilidad de las compañías, es decir, a ellos les di 1 unidad, o 100 unidades, o 500, o 1 caja. ¿A qué valor? En ese caso, valor 0. Doctor Méndez, Sí, doctor Aurelio, es que hay un punto que hay que aclarar muy bien, porque nosotros habíamos entendido otra cosa. Yo estoy mirando acá el artículo 18 que dice tratamiento de la información. El tema del tratamiento de la información dice que las entidades que participan en el reporte, consolidación y divulgación de la información deberán sujetarse al régimen de protección de datos. O sea, aquí es donde viene después un conflicto entre las compañías y 1, 2 o 100 médicos que digan, ¿usted por qué me reportó allá si yo no había firmado un consentimiento informado? Eso es, vuelvo al punto que les dije al inicio. Yo creo que eso hace que muchos, porque esto está construido para hacer que las industrias reportemos, insisto que no todos lo van a hacer y vamos a ver qué pasa con los que no lo hagan, pero que reportemos a ver si hay manejos indebidos y no transparentes. Es que no debería haber temor ni de un lado ni del otro, pero lo cierto es que este artículo 18 nos deja en un limbo frente a la posibilidad de que un médico se sienta violada su habeas data y entonces le presente un proceso a una compañía. Y ahí sí se genera una enemistad entre dos entes que son muy importantes para el desarrollo del sector, y es mejor dejarlo muy claro, doctor Aurelio, porque yo sí creo que si alguien va a recibir una transferencia de valor, debe firmar el consentimiento informado. No le cuesta absolutamente nada, todo el tiempo nos lo hacen por el bendito celular. Y usted entonces autoriza que maneje la información. Sí, porque qué más, me está ofreciendo una rifa, pues hágale, porque ya la tiene, ¿qué más quiere? Lo mismo pasa acá, si no hay un temor de que haya algo indebido, ¿por qué no firmar un consentimiento informado? Pero lo cierto es que el artículo 18 nos deja a las compañías, doctor Orlando, con todo y casillas de sí o no, nos deja a las compañías en posibilidades de entrar en conflictos con nuestros principales clientes de toda la vida, a un momento en que se vea metido en un problema de ese medio. Doctor Aurelio, antes de su respuesta para otras preguntas que están haciendo vía streaming y poder que contesten una intervención varias preguntas. Una es, las secretarías de salud, cuando la industria de, digamos, algún tipo de transferencia de valor, van a ser reportadas, los médicos que trabajan en instituciones públicas en la misma forma también. Y la otra pregunta es, el valor que se tiene que reportar es con IVA, por ejemplo, cuando es comida, cuando es un tiquete, o sin IVA, ya descontándole el IVA, sí, para como aclarar ese valor que se tendría que reportar de la transferencia de valor que se está haciendo en este caso. Ya todos oyen la respuesta. Para referir un poco a la intervención de José Luis, justamente ese artículo establece que debe haber un tratamiento cuidadoso de toda la información, no solamente parte de usted, sino también del ministerio, y por eso la existencia del consentimiento informado, para que el ministerio, cuando reciba la información y esas casillas de verificación, pueda decir: tenemos el consentimiento y tenemos la autorización para poder publicar esa información. Igual, si hay alguna duda respecto al tratamiento de la información, por supuesto estamos en toda la disponibilidad para hacer la aclaración que sea necesaria. Pero esa es una obligación, eso nosotros no podemos obligar que la transferencia de valor sea mediada por la firma del consentimiento informado. Ya es una decisión ya de las compañías si hacen o no la transferencia. Con respecto a secretarías de salud o entidades públicas, también son sujetos receptores, o sea, estarían igual cubiertos. No es la secretaría la que hace el reporte,
vuelvo e insisto, son receptores, ¿sí? Allí lo que tendría que hacer es a la Secretaría de Salud X, en caso de que se diera, se dio este tipo de transferencias. O sea, igual funcionarían como sujetos receptores y pudieran estar, o sea, serían objetos de reporte al ministerio. Si trabaja el médico o el profesional de la salud en una entidad pública, igual es una persona que está cubierta como sujeto receptor de transferencia de valor, entonces igualmente sería objeto del reporte, porque ahí no importa, no es independiente que trabaje en una entidad pública o privada, es un prescriptor en este caso, un profesional de la salud, y estaría cubierto por la obligación de reporte. Con IVA, sin IVA, de hecho es una solicitud que nosotros, de las que estamos trabajando con ellos. La propuesta que nos hacen incluso los gremios es que sea con IVA, porque es mucho más fácil hacer el procedimiento, hacer el total. Entonces, ese es uno de los puntos que decíamos, listo, de acuerdo, pongámonos de acuerdo cómo es la mejor forma de reportarlo, que genere menos inconvenientes y nosotros no tendríamos ningún problema con ello, que sea, por ejemplo, en este caso, sobre el valor total de la factura. Si es mucho más fácil y es más expedito hacerlo así, se puede hacer así, y eso es parte de las aclaraciones que nosotros haríamos también. Y eso fue una parte de los acuerdos, de las solicitudes que nosotros hemos realizado a los gremios para que nos digan también, bueno, cuáles consideran que es la mejor forma de hacerlo. Bueno, dos puntos que quería, en los que quiero insistir como parte de la industria farmacéutica. Uno es el apoyo de entidades como el Ministerio, como el Colegio Médico, para seguir divulgando mucho más la información, porque todavía hay mucho temor por parte de los médicos, uno en el tema de la DIAN, de los impuestos. Entonces, el visitador médico que se enfrenta día a día al médico, y donde pues el médico que no ha recibido mayor información de parte de entidades como el Ministerio, pues obviamente no le va a creer al visitador médico que no tiene, que este consentimiento no va a tener, o estas transferencias de valores no van a tener el día de mañana efectos sobre sus impuestos o sobre la DIAN y eso. Es prácticamente un enfrentamiento entre el visitador médico y el médico que es incrédulo por falta de conocimiento. Entonces, mucho apoyo necesita la industria farmacéutica para divulgar esta información y que quede absolutamente clara. Y el otro tema, pues que era una inquietud, pero ya la pusieron sobre la mesa, es el manejo de las muestras médicas de valor cero, que definitivamente también es un inconveniente para la labor del visitador médico, que en el día a día, pues es su día a día, la visita médica y la entrega de muestras médicas. Es más día a día que el manejo del congreso, que es una vez al mes, o el manejo de la cena, que es una vez al mes. El día a día del visitador médico es visitar su médico, entregarle muestras médicas, y muchos médicos están siendo reacios al recibir la muestra médica y hasta recibir al visitador médico, por el miedo de que no solo de que esa muestra se reporte, sino que tienen el miedo de que esto les toque reportar un cárdex, que el lote, que el vencimiento, siendo que ellos la reciben hoy y mañana ya la están entregando. Entonces esto está limitando el trabajo del visitador médico, que donde el laboratorio le diga, usted si tiene 200 médicos en su panel y el médico que no firmó consentimiento, usted lo tiene que retirar del panel. O sea, el visitador médico también se va a ver afectado en su trabajo, y pues sí, en términos generales podríamos hablar que entonces de 30 visitadores médicos ya no va a haber panel médico sino para 15, porque el resto supongamos que de pronto no haya firmado por la cuestión de las muestras médicas y de este manejo, de que el cárdex, de que el almacenamiento y todas esas cosas son inquietudes que han presentado los médicos a la industria farmacéutica y que limita el trabajo del visitador médico. Por supuesto que continuaremos con esta divulgación. O sea, hemos iniciado desde este semestre, desde que llegamos, particularmente que llegué a la dirección de medicamentos, porque reconocemos la importancia y la utilidad que tiene este tipo de iniciativas, pero que implican cambios comportamentales que son
complejos que requieren ajustes desde distintos niveles, no solo de operativos, sino también, muy bien, tú lo mencionas, desde la percepción de los miedos que genera a los mismos profesionales de la salud. Por supuesto, es bienvenidos a este tipo de espacios. Ya tuvimos uno con sociedades científicas, con el Colegio Médico, y por supuesto que seguiremos apoyando este tipo de iniciativas. Doctor Aurelio, antes de ya empezamos a concluir, vamos a hacer 2 preguntas más del público, 2 preguntas de streaming, y para los panelistas como una conclusión desde su perspectiva de organización, aquí una y allá la siguiente, y pasamos a las de vía streaming para poder empezar a finalizar y concluir, porque el tiempo ya estamos llegando a su límite. Quería apoyar de pronto un poco la moción de la doctora, y es, digamos que yo pertenezco a varios grupos en redes sociales de médicos donde este es el tema actual, y usted no se imagina la cantidad de mitos que hay alrededor de esto, y que creo que hace falta muchísimo trabajo alrededor de realmente informar a los médicos. Y ahí viene mi pregunta. Cuando, por ejemplo, uno escucha esto, y muchas gracias por su conferencia, luego uno dice, bueno, ya entendí. Pero pasa como muchas veces que cuando uno lo va a aplicar y está en la realidad, ya uno tiene muchas preguntas. ¿A quién se los remite uno? ¿A dónde llama? ¿Los llama a ustedes? ¿Hay un correo electrónico? ¿Tienen una consejería? ¿A quién se dirige uno cuando dice, tengo una duda? Al ministerio, a nosotros. Me gustaría, por ejemplo, que ustedes que están ahí, si tienes, por ejemplo, una serie de mitos, cuéntenos esa serie de mitos, porque justamente parte de lo que nosotros vamos a hacer con el ABC es empezar a resolver ese tipo de mitos. El correo es amejiam. Ese correo es el correo que está disponible en la página web del ministerio, es mi correo electrónico, ¿sí? A donde se pueden enviar minsalud.gov.co. Y es justamente lo que te digo, por la invitación es a través del Colegio Médico, de las sociedades científicas, esos mitos, esas dudas grandes, háganos llegar a nosotros y podemos resolverlo. Realicemos más eventos de este tipo. En otro podemos recoger esa serie de mitos y vamos y los envían y hacemos un evento de este tipo donde los resolvemos, esos mitos que pueden tener ustedes desde la parte de receptores. Bueno, buenas noches. En principio, un agradecimiento por estos espacios que más que necesarios son imperativos y en lo posible deberían ser masivos. Gracias a las organizaciones, gracias al doctor Mejía. Estoy hablando en representación de la industria y tengo conocimiento del tema desde noviembre que empezamos la implementación. Infortunadamente no hubo un ordenamiento en el tratamiento de los puntos, por tal hemos saltado entre líneas. Voy a tratar de retomar, porque definitivamente coincido en que el punto neurálgico de esto se llama consentimiento informado, ¿sí? Y es donde hay un total desconocimiento. Lo he dividido inclusive en 5 capítulos de lo que representa el consentimiento, y son las responsabilidades. Quisiera conocer si en los otros países, porque evidentemente la norma es traída de algunas experiencias de otras, como toda la normatividad en Colombia, la responsabilidad en cargo de quién está. Y traigo unos ejemplos cotidianos de lo que representa. Hablaba ahorita el doctor, pueden ser más o menos 150, 160 empresas farmacéuticas en el país. Y es dejar la responsabilidad de que un profesional firme mínimo 50 o 60 que está recibiendo. Consideramos nosotros, con todo respeto, que debió ser el gobierno quien debió centralizar esta obligatoriedad de un consentimiento informado, porque hoy queda potestad de cada uno construir el propio documento, como decía el doctor, y el médico queda en la potestad de decir, a este le puedo firmar, a este no le puedo firmar. Por conveniencias o no, no es, pues a claras luces, la responsabilidad para una empresa como nosotros, que manejamos un panel de 40.000 médicos, estamos a 2 a 3 días hábiles de salir en vivo, y la mitad de ellos con los temores de salir a firmar porque esto qué va a representar. Y es claro que si es una información pública, en cualquier momento va a poder ser intervenida por la DIAN. Es claro para nosotros que no es el propósito de la norma, es una información que va a ser pública. Público para un receptor que va a tener exposición, inclusive en temas de seguridad de lo que puede representar esta información, exposición frente a situaciones tributarias que pueden representar en el momento, que finalmente es lo de menos, es el desconocimiento de lo que va a representar las repercusiones de esto. Y retomo palabras, como le digo, desde noviembre, en los primeros foros que tuvimos cuando Carolina Gómez nos decía,
para poder efectuar la transferencia debes tener el consentimiento. Esa versión cambia más o menos de febrero o marzo para acá, donde dicen no, ahora si quieres puedes hacer la transferencia pero no se va a publicar. Eso es una complejidad para la industria, donde yo voy a administrar 40.000 médicos a decir, a usted sí le presento y a usted sí lo publico, pero a usted no le publico. Ya de hecho hemos hecho unas inversiones cuantiosísimas para poder tener un sistema que identifique eso. Sin embargo, la complejidad es operativa en las repercusiones que esto puede representar legalmente para estas personas. Y eran los ejemplos que decían ahorita. Bueno, una persona de estas, ¿qué le da claridad de que la información que se está poniendo allí es la correcta? Para esto, la invitación es el Ministerio creería que todo el tema de consentimiento informado, que tenga implicaciones legales grandísimas a nivel incluso de los campos, los que son públicos y los que pueden ser privados, venga centralizada desde allá. ¿Sí? Hablamos de la responsabilidad, de la complejidad y bueno, el tema del reporte ya les habíamos hablado. Respecto de la muestra médica también hay una complejidad y comparto el comentario tal vez de algunos de los compañeros. Es la transacción más común de la industria con los médicos y creo que pasa todos los días, en cajas de 2 tabletas o en cajas originales, todos los días lo. Finalmente esto es el médico es un intermediario de un beneficio que hace al paciente. Hoy, como les digo, el 50% de mi panel dice no voy a firmar. Es decir, el 50% de mi panel no va a recibir muestra médica. En este momento estamos cortando la posibilidad de que un paciente pueda tener el acceso a esa dosis de inicio, porque no lo vamos a hacer. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando el médico tenga la claridad de decir voy a firmar. ¿Sí? Si el valor va a 0 y la muestra va para el paciente, entonces ¿cuál es la necesidad de conocer cuáles son las cantidades de muestra médica? Son invitaciones para que lo reflexionen. No estamos en desacuerdo. De hecho, para nosotros es una gran noticia la entrada en implementación de esta norma, porque estamos seguros que va a cambiar la percepción tanto de la industria como de los receptores a nivel del sector salud. La vemos con muy buena bienvenida. Sin embargo, hay muchas zonas grises que en este momento nos dejan a nosotros como industria desfavorecidos en términos de lo que decía alguien en sus palabras ahorita, nuestros clientes principales. Y más que nuestros clientes principales, porque de alguna manera se ha satanizado la posición de la relación industria-médico, somos los aliados principales más que clientes en llevar a ese paciente toda la facilidad a los accesos de salud. La industria es quien saca los productos y es quien los hace llegar a través de ¿qué? A través de los médicos, en este caso a nuestros sectores. Es una invitación, revísenlo, el escenario está abierto, pero creo que hay muchos puntos por cerrar aún. Gracias. Bueno, ya quedarían los últimos, sería como los comentarios finales de parte de algunos de los panelistas que el doctor Sarmiento. Y por último, para los que están vía streaming, ya vamos a darle la información del contacto para referir todas las dudas directamente al Ministerio, y de una propuesta que nos hacían aquí de parte de la industria también es, vamos a hacer una sinergia y queremos, este video va a quedar montado en redes sociales, en un canal en YouTube, para que lo puedan replicar, revisar, ¿sí? Para que puedan ver toda la información que se adquirió acá, porque hubo varias preguntas que se resolvieron importantes, y de hecho varias de las preguntas que inclusive están haciendo vía streaming ya se habían resuelto en el inicio de la conferencia, pero no estaban tal vez conectados. Entonces, doctor Sarmiento. No, además de agradecer la posibilidad de participar en este foro, que creo que fue bastante enriquecedor para el grupo médico, tendría tal vez una solicitud y una respetuosa sugerencia para el Ministerio. La solicitud, vuelvo insisto, creo que lo más urgente en este momento es aclarar el tema de data privada y de data pública. Creo que esa consulta jurídica que ustedes están haciendo al interior es fundamental para el desarrollo del consentimiento. Y lo segundo, como sugerencia, conozco el interés y la intensidad con que han desarrollado la capacitación tanto para los reportantes como en este caso que estamos comenzando con los médicos, pero no es fácil congregar realmente a todo el mundo y lo vemos hoy. Entonces, no sé qué posibilidad hay de poder desarrollar esos 2 videos de entrenamiento, uno dirigido para la industria y uno dirigido para los médicos, donde específicamente hacia los médicos se toquen estos puntos neurálgicos de confidencialidad de datos, del tema de la DIA, de esto que está ocasionando mayor inquietud, y que quede en un sitio viable, accesible, visualmente amigable dentro de la página del Ministerio, para que a través de la industria, a través de sociedades científicas, etcétera, podamos mandar como esos links
y que la gente se meta a la página y con la voz oficial del ministerio se capacite. Gracias, doctor Vaquero. Yo recogería dos cosas que han sido evidentes acá desde la audiencia y algunos que nos han escrito vía streaming. Lo hemos hablado en otras ocasiones, doctor Aurelio, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. El primer reporte lo hacemos el primer trimestre del año entrante y va a ser sobre lo que empecemos a recolectar desde este martes después del festivo. Hay dos solicitudes ahí claras. Dar alcance al tema de la necesidad del consentimiento informado y hacer claridad en ese sentido. Sí o no, ¿cierto? Sí o no, pero es que habían dicho que sí y ahora estamos diciendo que no, que puede ser. Entonces sí tenemos tiempo para hacer claridad. Y lo segundo, el tema de la conveniencia o no de las muestras médicas, porque también, a pesar de que lo habíamos discutido antes, vuelve y surge la carga que es claramente ineficiente y que puede llevarnos a problemas que incluso involucran a los pacientes que históricamente se han beneficiado de la muestra médica. Entonces, ¿cuál es el objeto de eso? Miremoslo, que así como hemos corregido otras cosas, podemos hacerlo para que esto sea pragmático, para que podamos obtener el resultado de transparencia que buscamos y no la persecución de brujas aquí para ver a quién pescamos. Entonces, esa es una solicitud igualmente respetuosa, pero muy enfática. Creo que estamos a tiempo de hacerlo. Ya pues para terminar, de nuevo, mil gracias a todos por la participación. Tengan la seguridad que el Colegio Médico va a seguir tratando de divulgar todo esto, porque el mayor problema de nosotros es la falta de comunicación y la falta de conocimiento, sobre todo estos temas que se vuelven tan sensibles y generan mucho miedo, como dijo la doctora. Afortunadamente hoy nos ha quedado muchas cosas claras, de todos modos quedan algunas dudas de algo. O sea, yo no sé cómo va a ser la industria para cuando nos invite a almorzar, nos diga, es que lo voy a inventar a un almuerzo de 30.000 pesos. No sé cómo va a ser eso, pero me imagino que vamos a acabar en eso. Entonces uno cuenta 5 almuerzos, listo, o un almuerzo no más, ¿no? Pero bueno, quiero darles las gracias a todos ustedes de verdad por la participación, que vamos a seguir divulgando esto, que vamos a seguir llevando esta información para que de verdad nuestros colegas no le tengan miedo a esto, que de verdad la relación tiene que ser una relación totalmente abierta y transparente, en que de verdad esto sea en beneficio de todos nosotros. De nuevo, mil gracias, doctor Aurelio, mil gracias al doctor Méndez, mil gracias al doctor Sarmiento por venir acá. No sé si quiere decir alguna otra palabra al doctor Aurelio. Yo creo que lo damos por terminado y les quiero agradecer a todos ustedes la participación.